Buenos días. Quería agradecer en primer lugar pues, la admisión de la defensa de la presente disertación en el quinto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento. Pues bien, esta defensa versa sobre el cacheo policial frente a la autodeterminación de género, un desafío en la protección de los derechos fundamentales. Bien, pues comencemos con la introducción. He puesto la reseña de la presente ley, que es muy reciente, del 2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, porque es una ley bastante novedosa, porque ha presentado bueno, unos cambios significativos, porque las personas ahora pueden registrar un cambio en exceso, ¿vale? Promovido por la autodeterminación, sin la necesidad de realizar informes médicos o psicológicos preceptivos, como exigía la anterior ley. Bien, pues en este sentido, y quiero recalcar que si tenemos en cuenta que la ley no pone impedimento, obviamente, para realizar el cambio del sexo en el registro civil, pues claro, esto aumenta significativamente la problemática sobre la práctica del cacheo que puedan realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, porque aparecen situaciones inverosímiles y jurídicamente pienso que muy controvertidas hacia este colectivo. Bien, les voy a poner un hecho paradigmático, pragmático. Imagínense que un sujeto que dentro de los requisitos y garantías constitucionales, pues es requerido por parte de la policía para ser cacheado. Este sujeto no es menos cierto que puede utilizar dicha ley de forma fraudulenta para aquellos individuos eh, para eludir la acción de justicia. Es decir, puede decir o puede pensar que usted no me puede cachear porque yo me siento hombre o me siento mujer. Con respecto a los objetivos, son bien claros. En primer lugar, analizar el impacto que ocasiona la práctica del cacheo sobre los derechos fundamentales en el colectivo LGTBI y, obviamente, unos objetivos más específicos sería proponer soluciones jurídicas que respeten y protejan tanto los derechos en el contexto de las personas de este colectivo, así también, y cuanto más importante, la actuación legítima por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sobre la metodología, lo más importante es que es de carácter meramente cuantitativo y aparte de consultar fuentes sobre la doctrina jurisprudencial y de la comunidad científica, se ha tenido a bien atender la legislación europea, nacional y de las comunidades autónomas. Se ha centrado especialmente también en el análisis reflexivo, evaluativo y profundo, buscando y cuestionando y analizando diferentes perspectivas para ofrecer unas conclusiones basadas en la evaluación de información, no solo en su presentación. Dentro del apartado sobre el marco teórico nos preguntamos ¿qué es el cacheo? Bien, el cacheo no viene definido en ninguna ley, pero sí la doctrina jurisprudencial lo ha ido definiendo y modelando como aquel acto de palpar superficialmente es el tacto manual, el perfil corporal de sospechoso o la silueta humana con la finalidad de detectar armas, drogas, etcétera. Bien, ¿qué derechos fundamentales son los que afectan? Pues el derecho fundamental, de forma generalizada, incide en el derecho a la intimidad del artículo 18 de la Constitución española. Habría que tener en cuenta también la sentencia del Tribunal Constitucional de 207 en 1996 que habla sobre una clasificación y las diferentes casuísticas
en cuanto a la injerencia de este derecho fundamental. Los derechos que son afectados, tanto en el supuesto de que un policía varón caché de forma arbitraria a una mujer, y también con respecto a si un policía decide cachear a una persona creyendo erróneamente que es transgénero por su expresión de género, apariencia física u otras características, y actúa basándose en ese error, pues quedarían afectados en los dos casos, tanto en el derecho a la dignidad del artículo 10 de la Constitución española, del derecho a la intimidad del artículo 18 y el derecho a la integridad moral del artículo 15. No obstante, la diferencia entre ambos supuestos incurriría en una amplitud de injerencia de derechos con respecto al colectivo LGTBI. En este supuesto, también se vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad, inserto en el artículo 10 de la Constitución española. ¿Qué delitos podría incurrir las fuerzas y cuerpos de seguridad? En ambos casos podría incurrir en delitos contra la integridad moral, y la diferencia con el colectivo LGTBI pues sería el delito de odio. El delito de odio por un trato desfavorable eh, y sería por una discriminación por error. Si la policía actúa calculando en un perjuicio equivocado sobre la identidad de género de la persona y cómo interpretar erróneamente que es transgénero, pues como digo, sería un caso de discriminación por error. Tan importante es lo que hemos visto anteriormente como la legislación, lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la Ley 4/2015. Establece, como hemos dicho anteriormente, que el registro se realizará por un agente del mismo sexo. No obstante, establece en otro de sus apartados que debe atenderse a unos principios, entre ellos el principio de causar el menos perjuicio a la intimidad y la dignidad de la persona. Pero, claro, esto se complica aún más cuando establece nada más y nada menos que una ley orgánica que se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato, etcétera, etcétera, pero a lo que a nosotros nos importa sobre la orientación o identidad sexual. Debemos de tener en cuenta también este Real Decreto por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, porque este precepto incorpora dos tipos de prescripciones. La primera relativa al contenido del DNI y la segunda al propio soporte. Bueno, como curiosidad, pues prevé la inclusión de datos biométricos, la fotografía y la firma, así como aquellos otros que determine reglamentariamente. Si bien el artículo 1.2 de la referido Real Decreto dice que dicho documento tiene suficiente valor por sí solo para acreditar la identidad, y la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana establece que es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación a todos los efectos de la identidad y de los datos personales de su titular. Por tanto, este Real Decreto tiene una finalidad esencial, que es identificar a la persona. Y nos podemos preguntar, ¿cumple la finalidad principal de identificar a la persona para que el sujeto que no haya realizado un cambio en el registro civil sobre su sexo, y a la hora de realizar el cacheo, obviamente, pues existe esa discordancia, ¿no?, entre lo que establece, lo que dice, manifiesta la persona sometida al cacheo y lo que percibe y observa el policía. Obviamente no cumpliría la finalidad principal de identificar a la persona, porque el DNI, una de las cuestiones principales, figurará tanto la fotografía, la firma del titular, y también debe existir la inclusión del sexo.
Pues bien, llevada esta cuestión al tema que nos ocupa, nos podemos plantear la siguiente cuestión. ¿Qué puede significar el respeto de la dignidad de la persona en esta práctica del cacheo? Bueno, pues a nuestro entender puede significar al menos dos cosas. En primer lugar, si la dignidad de la persona comporta la imposibilidad de instrumentalizar y cosificar al ser humano. Pero lo más importante y objeto a estudio es en el segunda idea, que si la dignidad lleva consigo esa capacidad de autodeterminación de la propia conducta y dado que las intervenciones corporales suponen una importante, digamos, limitación de dicha capacidad autodeterminadora, hemos de plantearnos necesariamente el papel que juega sobre todo el consentimiento como requisito legitimador de la actuación policial. Bien, ahora atendemos a una instrucción de la Secretaría del Estado de Seguridad que, si bien habla de las personas privadas de libertad, podemos hacer una comparación con los sujetos que son sometidos al cacheo en la vía pública según la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana. Todo esto está avalado cuando se ha podido realizar el estudio por una consolidada doctrina jurisprudencial. Bien, pues independientemente del sexo en el cual figure la documentación de identidad en caso de poseerla y teniendo especial consideración en relación a aquellas discordancias que se puedan observar en la expresión o identidad de género de la persona que va a ser objeto del cacheo, pues deberemos de respetar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todo caso, respetar la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales de la persona sometida. Bueno, coincido con la instrucción de esta Secretaría del Estado de Seguridad en los casos en que pueda existir esta contradicción entre las manifestaciones relativas a la identidad sexual o expresión de género y su fisiología sexual externa o documentación de identidad de la persona LGTBI, es decir, que no ha realizado ese registro civil el preceptivo, para otorgar una mayor seguridad jurídica. Considero que se deberá de realizar de forma escrita, bien en un atestado policial o bien en un informe preceptivo, el consentimiento de la persona afectada. Es importante también que quede los agentes que realizan dicho cacheo y la vicisitud que concurran en el mismo. Por último, y lo más importante, en las conclusiones a la hora de realizar dicho estudio, se cuestiona pues, esta dicotomía establecida en el artículo 17 de la Constitución española en relación con el derecho a la libertad y la seguridad. El análisis revela que la práctica del cacheo de personas del colectivo LGTBI por parte de la policía en España presenta varios desafíos. La vulneración de la dignidad humana y el derecho a la intimidad personal o corporal, especialmente cuando la identidad de género manifestada no coincida con la documentación oficial y, por otra parte, la existencia de una situación fáctica de que el delincuente se aproveche de forma ilícita de la presente legislación con la intención de obstruir la función policial de prevención e indagación de delitos o incluso también de infracciones administrativas. Bien, en este sentido, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, la equiescencia de la persona cacheada respecto al sexo de la gente que realice el cacheo debe ser la premisa jurídica central. Este enfoque asegura pues, una protección de la identidad de género y previene vulneración de derechos durante la intervención de la policía. Además, proponemos una modificación del Real Decreto 1553/2005, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad para que cumpla una de sus funciones primordiales, que es recoger los datos de su titular con respecto al sexo y, en el caso que nos ocupa, incluir su identidad de género. Bien, pues muchísimas gracias por su atención.